Dime, Pedro, ¿qué te sucede? Yo sé que debemos perdonar, pero hay veces que... Bueno, hay ciertas personas que... Debemos perdonar a todos, Pedro. ¿Cuántas veces, maestro? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Había una vez un hombre insensato que pidió prestado Bueno, continuamos, dinero al familia. rey. Continuamos en este hermoso Cuando día llegó el soleado momento de aquí en saldar el la sur de deuda, California. No tenía el dinero. Un día como todos los días, celebrando lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que nosotros no tenemos días de celebración, sino que todos los días celebramos, ¿verdad? Cuando vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, es mucho más de un motivo para estar celebrando. ¿Verdad, Pastor Salomón? Comenta. Todo, mi hermano, estamos escuchando que es buen clima allá en tu espacio de tierra. Y bueno, también aquí estamos saliendo en este momento del penal. Vamos a predicar. Me adelanto porque luego tú dices, ¿y qué delito cometiste, pastor, que te metieron a la cárcel? Ya me está conociendo. ¿Verdad? De una vez le ponemos el parche antes que ataque. No, sí. Aquí igual está el clima hermoso para ir a la playa. Bueno, también tú presumiendo tu tierra y aquí nosotros presumiendo a Cozumel. Le damos promoción también en las islas del Caribe. Recuerda que tú tienes una deuda aquí en el Caribe. Bueno, pero aclare también, no vayan a pensar que le debo al señor de la tienda de la esquina. Aclare eso. No, debes una visita. Una visita. Okay. No vaya a ser que me están buscando por no pagar los taxes, los impuestos. y como estás hablando del perdón, pues de que se condone la deuda, ¿no? Ándale. No, sí, estamos platicando un poquito, Pastor Salomón, y qué bueno que siempre nos acompañas y bueno, más que nada con ese conocimiento y poder hablar un poquito. Yo estaba hablando del peligro, ¿verdad? De no saber perdonar. ¿Cuál es el peligro, pastor, de no perdonar? Bueno, ante todo, el peligro de no perdonar, bueno, tiene que ver con uno mismo. Entonces, ¿se acuerdan de la historia que el Señor Jesús contó acerca de los dos deudores? Me parece que es una historia estupenda, magistral del Señor sobre el tema del perdón, porque compara de hecho el reino de los cielos, o sea, todo lo que es lo espiritual, lo compara semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Me llama mucho la atención porque aquí el término cuentas es un uso de contabilidad, es un uso de números, y cuando se habla de cuentas se habla de un libro de cuentas, se habla de algo escrito. Por lo tanto, cuando hablamos de borrar las cuentas, de eliminar las cuentas, de perdonar, es absolutamente que tiene que borrarse, Pastor Daniel. De lo contrario, eso no es perdón. Y desde luego que aquí dice, y comenzando a hacer cuentas, este rey le ha presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Interesante porque la palabra o el término 10,000 es el número máximo que aparece en el Nuevo Testamento. Es como decir una cuenta infinita, porque no existía otro número más allá del número 10,000. Es interesante. A este dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, es una deuda tan impagable que ni él mismo vendiendo se puede pagar. O sea, es imperdonable, de tal manera que ni aún vendiéndolo podía pagar, porque parece ser que este señor tenía una deuda de esas provincias. Era como una especie de señor encargado de una provincia, y el rey le tenía dado a su cargo todo ese territorio, y era una deuda así como de un país. Imagínense, como la deuda de México con Estados Unidos, que la única manera de tratar de cobrar es, bueno, con agarrarle territorio o que pague el muro, ¿verdad, Pastor Daniel? Interesante. Bueno, lo decimos en voz baja para que no lo escuchen en todos lados, ¿verdad? Bueno, pero la cuestión es esta. Aquel siervo, ¿qué hizo?
se postró, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era un juramento que no era razonable, porque no podía, alguien humano no podía pagar, nadie podía pagar esa deuda, porque era impagable. Y simplemente era como un protocolo de humillarse, Señor, ten paciencia, te lo pagaré todo. En realidad no podía pagar. Y el Señor también sabía que eso es imposible, porque dice, ni vendiéndole a él, a sus hijos, a su esposa, a su familia podía pagar. Entonces dice, fíjense, el versículo 27 dice, aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Y aquí en el término perdonar es que agarró el libro y quitó esa página por completo. Por eso dice que el Señor sepulta nuestro pecado en la más profunda mar, hablando de que así como está tan lejos eso, y en lo profundo y profundo, donde no llegamos los seres humanos ni siquiera a bucear, allí sepultó nuestros pecados, hablando de que lo olvidó por completo, porque es así el Señor perdona y olvida por completo. Esa es la forma correcta de perdonar, porque al perdonar, Dios no solamente nos hace a nosotros un favor grande, que nos quita un peso de compromiso con Él, no, sino que es parte de su naturaleza de perdón, su naturaleza santa, que no puede cargar con algo que de alguna manera no va con su naturaleza espiritual. Y fíjense qué interesante, porque dice el versículo 28, saliendo aquel siervo, y el griego da a entender que él estaba delante del rey en el palacio, y saliendo de la presencia de ese rey, porque imagínate qué tremendo gozo cuando tú entras en la presencia del rey, entras en el templo, en el culto, llamada final. ¿Cuántas personas se congregaron este domingo, llamada final, entraron en la presencia del rey? ¿Cuántas personas vinieron aquí a Vida Abundante este domingo, entraron en la presencia del rey? Y saliendo de la presencia del rey, tú lo que encuentras es paz, porque ese rey ya te perdonó, tú sientes en gozo, danzaste, gritaste en su presencia, lloraste de alegría, de gozo, porque estás en la presencia del rey. Interesante que el pasaje dice, el versículo 28, saliendo aquel siervo, saliendo inmediatamente que acabó ese programa, ni siquiera había salido en la totalidad del palacio, solo había salido de la presencia del rey. Saliendo aquel, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, es decir, una deuda que, poniendo los 10,000 talentos, cada talento son 43 kilos de plata. Imagínate, 10,000 talentos, multiplícalo por 43 kilos de plata, es un mundo inmenso de dinero. Pero solamente debía básicamente 100 denarios, equivalente cada denario a un día de salario mínimo. Es decir, multiplica 100 por un día de salario mínimo, y eso es lo que te da la deuda, es decir, una deuda pagable, que en una cuestión de, si ganan un salario mínimo en 3 meses, ya había pagado esta persona. El Señor dice que saliendo de aquel cero, halló a uno de sus consiervos, igual que él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, es decir, lo agarró. La palabra haciendo es que se tiró sobre él. Y no sé si has visto aquel programa de aquel hermano que dice, no, óigame, me ahorcó. Ah, no es un hermano, ¿verdad? Bueno, de ese personaje del que dice me ahorcó. Bueno, pues te imaginas esa escena, como que lo está ahorcando, óigame. Y entonces empieza, porque lo dice que se asió de él, haciendo de él, se tiró sobre él y lo ahogaba, dice el pasaje. En otras palabras, con una forma tan violenta, porque en su corazón, yo pienso que lo que había es que se le olvidó de inmediato lo que había sucedido en la presencia del rey. Oye, entraste en la presencia del rey y recibiste un perdón, o es que realmente lo que hubo es faramaya, Daniel, porque imagínate, de pronto encuentras gente que el domingo se está gozando, hasta en lenguas y danzando y de todo, pero saliendo de la presencia del rey, oiga, no puede perdonar a su hermano. Entonces lo que hizo en la presencia del rey fue hipocresía, fue faramaya, porque oye, si yo estoy lleno de gozo, ya me perdonaron, Daniel, 10,000 talentos de plata ya me perdonaron, 430,000 kilos, ¿cuánto de plata? Y multiplíquelo en dinero, o sea, es una deuda impagable, ya me las perdonaron. Ahora ¿qué pasa? Que me deben
100 denarios es una locura, o sea, es una nada, y es más, el gozo que yo tengo no puede ser menos que decir, bueno, ya me perdonaron tanto, ¿cómo no voy a perdonar? Entonces, porque salí de la presencia del rey perdonado, Pastor Daniel, pero fíjate que dice que haciendo de él ahogado, diciendo, págame lo que me debes, o sea, yo no puedo perdonarte, págame lo que me debes, estás endeudado conmigo. Y dice el versículo 23, sus consiervos postrándose, lo mismo que él hizo, postrándose a sus pies. Pero se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y era lógico, o sea, lo que estaba diciendo era real. Sí se puede pagar, 100 denarios se puede pagar, más si era un oficial, porque dice otro consiervo, quiere decir que era posiblemente otro oficial de gobierno, y ustedes saben cuánto ganan esos personajes. Creo que te llegan casi a lo que tú ganas, Daniel, ¿no? Imagínate, era una deuda pagable, realmente, que para esos funcionarios de gobierno no era nada, realmente era totalmente cierto, sí podía pagárselo. Pero ¿qué pasó? Fíjense nada más, dice allá el versículo 30, mas él no quiso. O sea, aquí no es un tema de que no pudo. No es un tema de que no pudo, Daniel. Es que no quiso. Y aquí está el problema. Es que dice, es que no puedo perdonarlo. No es que no puedes perdonarlo. No quieres perdonarlo. O sea, aquí está el punto. El punto no es que no puedes. El tema es que dice, mas él no quiso. Y hay que subrayar eso, porque de pronto algunos, es que no, es algo que no se puede perdonar. ¿Cómo que no se puede perdonar? Cuando el Señor nos perdonó una deuda impagable y él sí pudo. Y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en este caso, menos perdonar a esta persona, porque esta persona sí, no. Ya me dejó mal, ¿no? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Interesante que aquí está el punto donde estamos aterrizando, Pastor. Aquí está el punto de tu pregunta. Ya ves que pues yo le hago mucho al cuento para dar una respuesta, ¿verdad? Y entonces ahorita estamos aterrizando a tu respuesta. ¿Cuál es la razón o qué sucede con una persona que no perdona? Aquí está. Dice, él le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. En realidad, aquí la cárcel es una simbología muy interesante, porque no solamente habla del lugar donde fue echado. Cuando tú no perdonas, pones en cárcel, encierras a la persona. Pero escucha esto, Pastor Daniel, no solo encierras a la persona en la cárcel, sino tú mismo estás en esa cárcel cuidando que esa persona no salga, y por lo tanto te encierras también junto con él dentro de esa cárcel. Por eso no perdonar a una persona, no perdonar a una persona es estar con esa persona dentro de la misma cárcel, es no soltar. Perdonar es soltar, es dejar libre a la persona, pero tú no perdonas, quedas cautivo con esa persona detrás de ese mismo barrotes tú te encuentras. Es interesante porque fíjense que el versículo 30 dice, hasta que pagase la deuda. Pero ¿cómo va a pagar la deuda si está en la cárcel? Entonces es muy interesante que aquí, cuando encierras en la cárcel a esa persona, tú también estás en la cárcel. Entonces, ¿perdonar qué es? Es dejar libre al prisionero. Perdonar es entender que el prisionero eres tú mismo. Tú mismo eres ese prisionero. Dice, viéndolo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Mire, es un mal testimonio cuando no perdona, y es algo triste en una congregación donde hay hermanos con hermanos en esa situación de falta de perdón. Entristece mucho. Y no solo eso, dice, fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. ¿Qué creen que piensa Dios de todo esto? El Señor, dice el versículo que sigue a esto, precisamente dice entonces el versículo 31, dice todo lo que había pasado. El versículo 32, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado. Imagínense la ira de este señor, cuánto le enoja Dios, cuánto se aira, de verdad, Dios, cuánto se aira cuando nosotros no perdonamos. O sea, no solamente estamos en una cárcel,
airamos a Dios mismo, porque Él es un Dios de perdón y no estamos reflejando su carácter perdonador, su carácter santo, que no pueden admirar todos estos sentimientos malvados. Entonces, llamándole su Señor, fíjese, su Señor, no está hablando de un extraño, llamándole su Señor. Esto es interesante, que a veces hasta se nos olvida quién es nuestro Señor cuando no perdonamos y nos enseñoreamos de nuestros hermanos. Fueron y dice la Escritura, les dijo, siervo malvado. ¿Qué calificativo? Porque imagínate, no se lo dijo un consiervo, no se lo dijo el predicador, se lo dijo su mismo Señor. Oye, Pastor Daniel, qué decepción que mi mismo Señor me diga siervo malvado. Sería lo peor que podría existir, que mi mismo Señor me diga siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces viene un desenlace de lo más tremendo, porque no acabó allá, Esto no acaba ya, eso apenas comienza. Cuando tú no perdonas, eso apenas comienza. El versículo 34 dice, entonces su Señor enojado. Oiga, ¿qué podemos hacer enojar a ese Señor? Es que tú no has visto al Señor enojado, no has visto cómo se enoja en realidad. El Señor le entregó a los verdugos. Qué interesante, porque aquí es donde basa el romanismo el tema del purgatorio. Pero el purgatorio no es después de muerto. Existe el purgatorio, pero es ahora para los cristianos que no perdonan. Son metidos en un purgatorio, porque acá dice, escuche bien que dice, el cristiano que no perdona, es el purgatorio no es después de la muerte. ¿Es verdad la doctrina del purgatorio? Sí, es verdad, aquí está en la palabra. Él dice, entonces el Señor que enojado le entregó a los verdugos. Los verdugos, fíjese, no solamente cárcel. Ahora ya es de la cárcel, va a los verdugos, y esos verdugos están allá para atormentarle día y noche. Se va a acostar con esos verdugos, se levanta con esos verdugos, camina con esos verdugos que están allá, que no le dejan en paz porque no perdona. Hay verdugos que están allá, mira, atento de la persona que no ha perdonado, está pendiente que si no, esa persona le está yendo bien, y mal los verdugos le están, mira, esa persona ya se compró su auto nuevo, y mal los verdugos, mira, esa persona, en lugar que, yo quiero que le vaya mal y le está yendo bien, y los verdugos vienen a meter amargura, los verdugos vienen a meter estrés en su vida, los verdugos vienen a meter la falta de paz. Los verdugos empiezan a atormentarle día y noche, de tal manera, Daniel, que hasta cae enfermo, se le sube el colesterol, se le sube la presión, se le sube el azúcar, la sal y todo lo que tiene. Entonces los verdugos vienen a atormentar a una persona que hasta no me vas a creer, no es una persona que no perdona, hasta de peso baja. Bueno, le sirve un poquito, ¿no? Porque baja de peso, pero empieza a amargarse, hasta, dice, y no saldrá de ahí hasta que pague todo lo que le debía, porque empieza un proceso, la cuenta a cobrarse todo lo que le debes, solo por no perdonar, Pastor Daniel. Y el texto comienza con esta conclusión: así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios los bendiga, Pastor Daniel. Gracias, doctor Salomón. Es de verdad que es un honor tenerlo en vivo, y bueno, hay tantas personas que están escuchándolo, y sabemos que todo lo que está diciendo, bueno, está llegando a esos corazones que muchas veces no lo habíamos visto así, de esa manera. Pero gracias a usted, doctor Salomón, que nos acompaña y que cada día nos capacita y nos da esa palabra. Y bien, Pedro, nuestro Padre Celestial es como el rey de esta historia. Si no perdonamos a los demás, Él no nos perdonará a nosotros. Debemos perdonar siempre, Pedro. Y no solo 7 veces, sino 70 veces 7.